El perdón que el mundo nunca olvidó. La historia que aún cambia vidas. El perdón que el mundo nunca olvidó. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Alguna vez te has imaginado enfrentarte a la mayor injusticia de tu vida y aún así elegir perdonar? Esa decisión cambió el curso de la historia y sigue resonando hasta el día de hoy. Destellos: el poder de una palabra que libera. Perdón. Una palabra tan sencilla, pero con un enorme peso espiritual. El mundo habla del perdón, los filósofos lo discuten, los psicólogos lo estudian, pero solo la Biblia revela la verdadera esencia de este acto. Un poder divino capaz de romper cadenas invisibles, restaurar vidas y reescribir destinos. Pero ¿por qué nos preocupa tanto este tema? Porque el perdón aborda directamente nuestras heridas. Significa dejar atrás la venganza, el orgullo y el resentimiento que albergamos en el corazón. Es renunciar a nuestra autocomplacencia para sumergirnos en la gracia de Dios. Y para muchos, esto parece imposible. Fuego: un perdón que trasciende generaciones. Desde los primeros relatos bíblicos, el perdón siempre ha sido un elemento central de la relación entre Dios y la humanidad. Adán y Eva pecaron, pero Dios los vistió con pieles de animales, lo que indicaba la cobertura de sangre que vendría en Cristo. Caín asesinó a Abel, y aún así, el Señor le puso una marca para que no muriera. A lo largo de las Escrituras, el perdón es como un hilo dorado que conecta cada historia, hasta llegar al momento más dramático de todos. Una cruz es en este punto donde encontramos no solo el perdón, sino el perdón que el mundo nunca olvidó. Libro abierto: el corazón humano y la dificultad de perdonar. Antes de sumergirnos en el clímax de la cruz, necesitamos reconocer algo. Perdonar no es natural en los seres humanos. Cuando nos hieren, nuestra primera reacción es vengarnos, buscar justicia por nuestra propia mano. Es como si un grito interior nos hiciera gritar: «Esto no es justo. No me lo merecía». Y, de hecho, a menudo no lo merecemos. Traiciones, humillaciones, palabras que cortan como espadas, todo esto deja profundas cicatrices. Pero es precisamente ahí donde el perdón se convierte en un milagro. Porque perdonar no es solo una decisión humana, es una experiencia sobrenatural. La Biblia dice en Colosenses 3:13: «Soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, así también deben perdonar ustedes». Esta es la clave: no perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque fuimos perdonados primero. Reloj de arena: el preludio del mayor perdón. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos conmovedores de perdón que allanaron el camino hacia la cruz. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pudo haberse vengado al convertirse en gobernador de Egipto. Pero, ante quienes lo traicionaron, dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para que mucha gente se salvara». Génesis 50:20. Este perdón no solo restauró una familia, sino que preservó el linaje que daría origen al Mesías. Siglos después, Esteban, el primer mártir de la Iglesia, apedreado hasta la muerte, tuvo la fuerza de gritar: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Repitió, en su sufrimiento, las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Estas historias son como ecos que apuntan al momento en el que el Hijo de Dios, suspendido entre el cielo y la tierra, pronunciaría la frase más impactante y transformadora jamás escuchada: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Globo terráqueo que muestra a Europa y África el impacto del perdón de Cristo. Deténgase un momento e imagine la escena: los soldados romanos burlándose, los líderes religiosos riéndose, la multitud gritando: «¡Crucifícalo!». Y en medio de este caos, Jesús, herido, ensangrentado, clavado en una cruz, pronuncia palabras no de odio, sino de compasión. Es en ese momento que el cielo se queda en silencio. La tierra tiembla. Porque no solo había un hombre siendo asesinado injustamente, Dios mismo decidió liberar el perdón que cambiaría toda la historia de la humanidad. Ningún otro acto de misericordia, ninguna otra expresión de amor, ningún otro gesto de gracia puede compararse con esto. Jesús no solo predicó el perdón, lo vivió plenamente. Paloma blanca de la paz: el perdón como liberación espiritual. El perdón que Jesús ofreció en la cruz no fue solo para los soldados que lo hirieron. Fue para mí, para ti, para todos nosotros.
Él miró a través de los siglos y vio cada pecado, cada fracaso, cada traición, y decidió pagar el precio en nuestro lugar. Este es el perdón que el mundo nunca ha olvidado, porque no es solo un recuerdo histórico, sino una realidad viva que continúa transformando vidas hoy. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas liberadas del odio, de familias restauradas, de corazones sanados? Todo esto es fruto de ese supremo acto de misericordia. Alto voltaje, el desafío para nosotros hoy. Pero aquí está la pregunta que no podemos evitar. Si Jesús nos perdonó todo, ¿hemos perdonado también a quienes nos hacen daño? Esta reflexión es incómoda, porque todos llevamos historias de dolor. Quizás alguien te traicionó, habló mal de ti, destruyó tu confianza. Y, humanamente hablando, tienes todo el derecho a decir, nunca lo perdonaré. Pero el Espíritu Santo nos recuerda, si Cristo nos dio el perdón más caro del universo, ¿cómo podremos negar el perdón a quienes nos ofenden? Efesios 4:32 dice: Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta es la norma, no perdonar como los hombres perdonan, sino como Cristo nos perdonó. El perdón que el mundo nunca olvidó no es solo una hermosa historia para recordar en Pascua. Es un llamado a cada uno de nosotros. Jesús demostró que el perdón no es debilidad, sino victoria, no pérdida, sino conquista, no humillación, sino gloria. Y ahora, la pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a vivir este mismo perdón en nuestras propias vidas? Mano blanca indicando hacia la derecha en la siguiente parte, nos sumergiremos en historias bíblicas de personas que eligieron perdonar cuando todo les decía que buscaran venganza, y cómo esto cambió no solo sus destinos, sino también el plan divino para la humanidad. Historias bíblicas de perdón que cambiaron el destino. Mano blanca indicando hacia la derecha cuando todo apuntaba a venganza, eligieron el perdón. Y esa decisión no solo cambió sus vidas, sino que alteró el curso de la historia bíblica. Destellos, el perdón de José, de la prisión al trono. Pocas historias en la Biblia tienen tanta carga emocional como la de José. El hijo amado de Jacob, envidiado por sus hermanos, vendido como esclavo e injustamente encarcelado, tenía todas las razones para albergar odio en su corazón. Pero cuando finalmente se convierte en gobernador de Egipto y tiene el poder absoluto en sus manos, José hace algo inesperado. Sus hermanos, hambrientos, acuden a él en busca de comida. No lo reconocen, pero él los reconoce de inmediato. Imaginen la escena. El joven rechazado ahora tenía la autoridad para decretar la vida o la muerte de quienes lo traicionaron. La lógica humana diría, ha llegado la hora de la venganza. Pero José llora. No soporta el peso del recuerdo. Y entonces, en una de las declaraciones más hermosas de las Escrituras, revela su perspectiva. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para que mucha gente se salvara. Génesis 50:20. Este perdón no solo restauró a una familia rota, sino que también preservó el linaje de Israel, que posteriormente daría origen al Mesías. Si José hubiera elegido el odio, la historia de la salvación podría haber tomado un rumbo diferente. Fuego, el perdón de Moisés, intercesor de un pueblo rebelde. Otro ejemplo impactante es Moisés. Tras liberar a Israel de Egipto, se enfrentó a un pueblo ingrato, murmurador y desobediente. Al descender del monte Sinaí y ver el becerro de oro, Moisés fue testigo de la idolatría y la traición del mismo pueblo que había sido rescatado por el poder de Dios. La ira de Dios podría haberlos consumido a todos. Pero Moisés, en lugar de regocijarse ante la posibilidad de que Dios fundara una nueva nación a partir de él, hace algo impensable, intercede por el pueblo. Incluso dice, perdónales ahora su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32:32. Esta es la esencia del perdón, ponerse en el lugar del otro, soportar el dolor y desear la restauración en lugar de la destrucción. Moisés se convierte aquí en un símbolo de Cristo, señalando a quien intercedería por nosotros en la cruz. El perdón de David, misericordia en lugar de venganza. David también ofrece un ejemplo notable. Perseguido por Saúl, acosado como un animal en el desierto, tuvo al menos 2 oportunidades para matarlo y poner fin a su dolor. Pero en lugar de vengarse, David declara, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. 1 Samuel 24:10.
Este perdón fue un acto de confianza. David sabía que la venganza pertenece a Dios, no al hombre. Esta acción no solo preservó su integridad, sino que también fortaleció su legitimidad como futuro rey de Israel. Stella brillante, el perdón de Esteban, el eco de la cruz. Siglos después, en el libro de los Hechos, vemos a Esteban siendo apedreado injustamente por proclamar su fe en Cristo. Mientras las piedras se le clavaban en la carne y su vida se consumía, repitió las palabras del Maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7 y 60. Esta escena es más que conmovedora, es profética. Entre quienes consintieron en la muerte de Esteban se encontraba Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Es como si la oración de Esteban hubiera abierto el camino para que la gracia de Dios alcanzara al hombre que se convertiría en el mayor misionero de la historia de la Iglesia. Chiave, el patrón que apunta a Cristo. Todas estas historias, José, Moisés, David, Esteban, son como ensayos del gran acto final, la cruz de Cristo. Cada uno de ellos experimentó el peso de la traición, la injusticia o la violencia, pero aún así decidieron perdonar. Y en cada caso, el perdón no solo trajo paz personal, sino que también tuvo repercusiones colectivas, alterando destinos y allanando el camino para el plan redentor de Dios. Esto nos enseña algo profundo. El perdón nunca se trata solo de ti y de la persona que te lastimó. Siempre tiene implicaciones más amplias. Afecta a familias, generaciones y naciones. Abre o cierra puertas espirituales. Paloma blanca de la paz, el poder profético del perdón. Cuando otorgamos el perdón, no solo obedecemos una regla moral. Activamos un principio espiritual que rompe cadenas invisibles. El perdón de José salvó un linaje. El perdón de Moisés preservó una nación. El perdón de David evitó una masacre. El perdón de Esteban allanó el camino para que el Evangelio llegara al mundo gentil. Y todos estos actos apuntan a un panorama más amplio, el perdón de Cristo en la cruz, que nos reconcilió con Dios y nos abrió el acceso al cielo. Alto voltaje, ¿y nosotros qué? Estas historias no están en la Biblia solo para conmovernos, sino para confrontarnos. Porque si ellos fueron capaces de perdonar ante un dolor tan grande, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Claro que cada herida es única, cada historia es diferente. Pero el principio es eterno. Perdonar es elegir no quedarnos estancados en el pasado, sino abrir las puertas al futuro que Dios tiene para nosotros. Jesús nos enseña en Mateo 6, 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ves lo serio que es esto? No es una opción. El perdón es un camino sin el cual no podemos experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Las historias bíblicas de perdón no son solo cuentos antiguos, son invitaciones vivas para nosotros hoy. José nos muestra que el perdón puede restaurar familias. Moisés nos enseña que el perdón puede salvar una nación. David nos recuerda que el perdón preserva la integridad. Y Esteban nos demuestra que el perdón puede allanar el camino para que incluso los peores perseguidores se transformen en instrumentos de Dios. Pero, sobre todo, todas estas historias apuntan al mayor perdón de todos, el perdón de Cristo en la cruz. Este es el perdón que el mundo nunca ha olvidado y que sigue disponible para nosotros hoy. Mano blanca indicando hacia la derecha en la siguiente parte, nos sumergiremos de lleno en la escena más impactante de la historia. Jesús en la cruz, otorgando perdón a toda la humanidad. Prepárense para comprender por qué este momento es central en toda la Biblia y marca el punto de inflexión entre la vida eterna y la muerte. El perdón de Jesús en la cruz, el acto que cambió la historia. Mano blanca indicando hacia la derecha, en el momento más oscuro de la historia, una frase resonó desde lo alto de una cruz y abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Destellos, el escenario de la mayor injusticia. Jerusalén, año 33 después de Cristo. El Hijo de Dios, que había sanado enfermos, resucitado muertos y predicado el amor del Padre, ahora era condenado como criminal. El juicio fue una farsa, lleno de mentiras, odio y manipulación. La gente que había gritado «Hosanna» días antes, ahora gritaba «Crucifícalo». El camino al Gólgota estuvo marcado por burlas, azotes y un dolor inimaginable. El cuerpo de Jesús ya estaba destrozado,
la corona de espinas clavada en su cabeza, el peso de la cruz aplastando sus hombros. A los ojos humanos, era el fin. Pero a los ojos de Dios, era el cumplimiento del mayor plan de amor de la eternidad. Globo terráqueo que muestra Europa y África, el silencio del cielo y el grito de la cruz. Mientras los clavos le traspasaban las manos y los pies, cada martillazo resonaba no solo en Jerusalén, sino en todo el universo espiritual. Los cielos observaban en silencio. Los ángeles, que podían intervenir, esperaban la orden que nunca llegaría. Porque allí, en esa cruz, se cumplía el misterio oculto desde la fundación del mundo, el perdón. Y fue entonces, en el colmo de su dolor, que Jesús abrió la boca y pronunció las palabras más desconcertantes jamás pronunciadas por nadie. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Fuego el choque espiritual de estas palabras. Piénsalo un momento. Si fueras tú quien estuviera en esa cruz, ¿cuál sería tu reacción? ¿Maldición, odio, venganza? Pero Jesús, en lugar de maldecir a sus verdugos, intercede por ellos. Pide perdón al Padre, incluso cuando ellos no lo pidieron. Esto revela la incomparable profundidad del amor de Dios. No es un perdón condicionado al arrepentimiento inmediato ni a las buenas obras. Es un perdón ofrecido en el peor momento posible, a la peor generación posible y que se extiende a nosotros hoy. Allí, Jesús no solo predicó el perdón, lo vivió en su forma más radical. Libro abierto, el cumplimiento de la profecía. Siglos antes, Isaías ya había descrito este momento. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. El profeta también declaró: Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Isaías 53:12. En la cruz, Jesús cumplió esta misma profecía. No solo cargó con el pecado, sino que intercedió por nosotros, clamando al Padre para que la humanidad fuera perdonada. Destellos el perdón que alcanza a todos. Es importante entender, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, no estaba hablando solo de los soldados romanos que clavaron los clavos, ni solo de los líderes religiosos que lo entregaron, ni solo de la multitud que se burlaba. Habló de mí, de ti, de todos nosotros. Cada mentira, cada traición, cada pecado nuestro estaba representado allí. Y, sin embargo, eligió conceder el perdón. Pablo escribe en Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el perdón nos fue concedido incluso antes de que lo pidiéramos. Nos fue ofrecido mientras aún éramos enemigos de Dios. Paloma blanca de la paz, el poder redentor de este perdón. En ese momento, algo sucedió en el mundo espiritual. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que la separación entre Dios y la humanidad se había disuelto. El camino al lugar santísimo quedó abierto. El perdón de la cruz no fue solo una palabra bonita. Fue un acto cósmico que reconcilió el cielo y la tierra. Rompió la barrera del pecado, desarmó a los principados y potestades, y nos dio libre acceso a la presencia del Padre. Colosenses 2:14-15 dice: Habiendo anulado el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y habiendo desarmado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alto voltaje, la invitación a imitar. Pero este perdón no es solo para admirarlo, sino para imitarlo. Jesús nos llama a perdonar como Él nos perdonó. Esto nos confronta profundamente, porque el perdón exige morir al orgullo, al deseo de venganza, a la justicia humana. Significa cargar la cruz cada día y seguir al Maestro. En Mateo 18, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. ¿Hasta 7? Y Jesús respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Este número no es literal, significa que el perdón debe ser ilimitado, como el de Cristo. Estrella brillante, el perdón como testimonio. El perdón de Jesús en la cruz también nos muestra algo esencial: perdonar es dar testimonio. Cuando elegimos perdonar, mostramos al mundo el carácter de Cristo en nosotros.
La iglesia primitiva fue perseguida, martirizada y humillada, pero en lugar de vengarse, respondió con amor y perdón. Este testimonio tuvo más impacto que cualquier milagro, porque reveló un amor que el mundo no podía comprender. Y hasta el día de hoy, cuando alguien decide perdonar lo imperdonable, el cielo se manifiesta, el Espíritu Santo actúa y las vidas se transforman. En la cruz, Jesús no solo nos dio la salvación, sino que nos dio un modelo de vida. El perdón que liberó es la esencia del Evangelio. Es la buena noticia de que ya no necesitamos vivir atrapados en la culpa, la condenación ni el pasado. Este es el perdón que el mundo nunca ha olvidado, porque cambió el destino eterno de la humanidad. Y sigue cambiando vidas hoy. Mano blanca indicando hacia la derecha en la siguiente parte, entenderemos cómo este perdón sigue resonando hoy y cómo puede transformar por completo tu historia. El poder transformador del perdón. Si el perdón de Jesús en la cruz parecía imposible, ¿qué sucede cuando ese mismo perdón entra en el corazón humano? Prepárense, porque aquí comienza la transformación que el mundo jamás ha olvidado. Perdón que reconcilia. Cuando Jesús pronunció esas palabras en el Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algo empezó a cambiar. No fue solo una declaración espiritual invisible, sino un terremoto en la conciencia humana. La cruz, hasta entonces símbolo de vergüenza, se convirtió en símbolo de reconciliación. La humanidad estaba dividida, perdida en guerras, odios y venganzas sin fin. Pero el mensaje del Calvario abrió un nuevo camino, la posibilidad de vivir en paz con Dios y, en consecuencia, en paz con los demás. El perdón que el mundo jamás olvidó no se limitó a la cruz. Se extendió como un fuego inextinguible. Desde los primeros discípulos, perseguidos y masacrados, hasta los hombres y mujeres comunes de los siglos posteriores, ese gesto inspiró a generaciones enteras a no devolver el odio con odio, sino a vencer el mal con el bien. La Iglesia perseguida y el testimonio del perdón. En los primeros siglos, los cristianos eran arrojados a las fieras, quemados vivos y crucificados en las calles como ejemplos de terror. Pero algo desconcertó al Imperio Romano. Muchos de estos mártires murieron rezando por sus verdugos. Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Lo que quiso decir fue que cada acto de perdón frente a la violencia plantaba una semilla que crecía aún más fuerte. Mientras los perseguidores esperaban gritos de odio y venganza, oyeron himnos, oraciones y declaraciones de amor a Cristo. ¿Cómo ignorar a un pueblo que, en lugar de vengarse, perdonó hasta la muerte? Así es como el cristianismo no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de la persecución. El perdón como arma contra el odio. El perdón no es debilidad, es fortaleza. La cruz nos muestra que el mayor poder no reside en destruir al enemigo, sino en desarmar su corazón. Un soldado romano pudo haber clavado los clavos en las manos de Jesús, pero ninguna espada pudo acallar la compasión que emanaba de ellas. Por eso, según la tradición, muchos centuriones y guardias que presenciaron el Calvario se convirtieron al cristianismo. Vieron algo que nunca antes habían visto, un condenado que, en lugar de maldecir, bendijo. Este mismo principio se ha repetido a lo largo de la historia. Hombres como Francisco de Asís, Dietrich Bonhoeffer e incluso Martin Luther King Jr. se inspiraron en el ejemplo de la cruz para predicar la reconciliación en lugar de la guerra. El rey dijo: "El perdón no es un acto ocasional, es una actitud permanente". Esta frase lleva la esencia del mensaje de la cruz. El poder de sanar las relaciones. ¿Cuántas familias hoy están divididas por heridas que podrían sanar si se les concediera el perdón? ¿Cuántos matrimonios se han derrumbado por el orgullo y la falta de humildad? El perdón que comenzó en la cruz no fue solo vertical entre Dios y el hombre, sino también horizontal entre el hombre y sus semejantes. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar la Padre Nuestro, incluía una condición grave: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, quien recibe el perdón de Dios necesita extender ese mismo perdón a los demás. El apóstol Pablo refuerza esto en Colosenses 3:13, soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, así también deben perdonar ustedes. Testimonios que marcaron la historia. A lo largo de los siglos, se han registrado historias notables que reflejan este perdón. Una de las más conocidas es la de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que sobrevivió a un campo de concentración nazi.
Años después de la guerra, se sorprendió cuando uno de los guardias de la prisión donde murió su hermana se acercó a ella en una iglesia y le pidió perdón. Corrie dice que, humanamente, no podía. El odio y el dolor eran demasiado grandes. Pero, recordando el perdón de la cruz, le ofreció la mano y lo perdonó. Ella misma dijo que en ese momento sintió una oleada de amor sobrenatural que la liberó de la prisión interior del resentimiento. Este es el eco del Calvario. Un acto de perdón puede romper cadenas invisibles y liberar tanto al que perdona como al perdonado. Verdadera libertad. Jesús dijo en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es solo política o social. Es la libertad del alma, libre ya del odio, la venganza y el dolor. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el peso que llevamos en el presente. Quienes no perdonan llevan la herida para siempre. Quienes perdonan ponen su dolor en manos de Dios y le permiten transformarlo en algo nuevo. Y este es el mayor legado de la cruz, la libertad que nace del perdón. El perdón como testimonio al mundo. El mundo sigue intentando resolver sus problemas con guerras, leyes, venganza y división. Pero Jesús demostró que el arma más poderosa es el amor manifestado en el perdón. La Biblia dice en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es la revolución del Calvario. Una revolución que no destruye, sino que reconstruye. No mata, sino que genera vida. No separa a las personas, sino que las acerca. El perdón que el mundo nunca ha olvidado sigue siendo el mayor testimonio de que hay un Dios que actúa no solo en los templos o altares, sino dentro de los corazones. La elección está ante nosotros. En este punto de la historia nos enfrentamos a una decisión. Podemos seguir albergando resentimiento o podemos seguir el ejemplo de la cruz. Cada vez que decidimos perdonar, recordamos ese momento en el Calvario. No es fácil. No es automático. Pero es posible porque ya fuimos perdonados primero. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón no es solo una virtud cristiana, sino el fundamento de una nueva humanidad. Es lo que transforma a los enemigos en hermanos, a las víctimas en vencedores y al dolor en testimonio. Y todo comenzó con aquellas palabras de Jesús en la cruz. Palabras que aún resuenan y sanan corazones. Palabras que jamás se han olvidado. En la siguiente parte entenderemos cómo este perdón no solo cambió el mundo antiguo, sino que todavía puede cambiar tu vida hoy. El perdón que transforma el mundo. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería el mundo si todos experimentaran el perdón de Cristo? Lo que hoy es dolor, odio y venganza podría convertirse en vida, esperanza y reconciliación. Este es el poder del perdón que el mundo jamás ha olvidado. Estrella brillante, el poder que va más allá de la cruz. Cuando Jesús declaró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34, Él no solo estaba otorgando perdón a los soldados que clavaron los clavos en sus manos. Estaba abriendo un camino eterno, un portal de reconciliación entre Dios y la humanidad. Este acto no fue un episodio aislado en el Calvario. Fue el fundamento del Evangelio. Cada cristiano que vive hoy, cada iglesia del mundo, cada vida transformada a través de los siglos, nació de este perdón. Pablo explica esto en Colosenses 2:13-14. Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todas nuestras transgresiones y anulando las ordenanzas escritas que nos eran contrarias y perjudiciales. Quitó esa escritura y la clavó en la cruz. En otras palabras, todo ese peso de culpa que cargas, todos los errores del pasado que parecen imperdonables, Jesús ya los llevó en la cruz. Fuego el perdón que nos invita a actuar. Pero hay un detalle poderoso. Jesús no solo nos invita a recibir este perdón, pero también Él comparte, lo dijo en Mateo 6:14-15. Si perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, su Padre no perdonará sus ofensas. Esto es radical. El perdón no es solo un regalo que recibimos, es una responsabilidad que llevamos. El mundo sigue marcado por guerras, divisiones familiares, odios personales y heridas emocionales porque todavía no entendemos el alcance de este mandamiento. Destellos, historias que hacen eco de este perdón.
A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de fe han vivido este perdón tan intensamente que han transformado sociedades enteras. Esteban, el primer mártir cristiano, lapidado por anunciar a Jesús, gritó antes de morir: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7 y 60, él hizo eco del mismo perdón del Maestro. Corrie ten Boom, un sobreviviente de los campos de concentración nazis, se enfrentó al oficial que había torturado a su hermana. Años después de la guerra, le pidió perdón. Corrie, temblando, le extendió la mano y le declaró que lo perdonaba en nombre de Cristo. Este acto conmovió a las masas. Estos ejemplos muestran que el perdón de Cristo no está estancado en el pasado. Continúa viva y activa a través de nosotros. Globo terráqueo que muestra Europa y África el impacto para el fin de los tiempos. Y aquí surge una poderosa conexión escatológica. La Biblia muestra que el amor y el perdón se enfriarán en los últimos días. Jesús advirtió en Mateo 12 y 12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos precisamente en esta época. Odio en las redes sociales, divisiones políticas, familias destrozadas, guerras interminables. Pero el signo de los verdaderos discípulos sigue siendo el mismo: amor y perdón que el mundo no puede comprender. Juan 13 e 35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Al final de los tiempos, el testimonio más fuerte de la Iglesia no serán solo milagros o señales, sino la capacidad de perdonar cuando el mundo solo quiere venganza. Cara rezando, aplicación personal: tu perdón. Y ahora necesito preguntarte. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿hay alguien a quien aún no has podido perdonar? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿hay alguna herida abierta que te mantiene atado al pasado? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿hay alguna herida que te roba la paz? Si es así, debes saber que Jesús no solo te llama a perdonar, si no te permite perdonar no tienes que sentirlo. Solo tienes que dar el paso. El Espíritu Santo hace el resto. Efesios 4 y 32 nos recuerda: sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el secreto. No perdonamos porque la persona lo merezca. Perdonamos porque ya nos perdonaron. Hoy, el perdón de Cristo aún resuena en todo el mundo. Ha transformado imperios, restaurado familias y salvado multitudes. Pero también quiere llegar a tu vida. Chincheta, tal vez el milagro más grande que necesitas no sea una sanación física, no sea una vacante de trabajo, no sea una bendición material. Tal vez sea el milagro del perdón. Perdona a quienes te hicieron daño. Perdonate a ti mismo. Recibe el perdón de Dios. Este es el perdón que el mundo nunca ha olvidado. El perdón que transformó la cruz, símbolo de dolor, en el mayor símbolo de esperanza de la historia. El mundo nunca ha olvidado el perdón de la cruz. Pero la pregunta es: ¿ha marcado este perdón tu vida? Si es así, nunca volverás a ser el mismo, porque cuando el perdón entra, las cadenas caen y el cielo se abre.